Cordial saludo, yo soy Martín Rincón, estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para dar cumplimiento a la fase 5 del curso Seminario 3, voy a realizar la sustentación del borrador del capítulo 1 de la monografía que he establecido con el nombre Corrupción y retroceso social, una mirada filosófica desde la ética de Adela Cortina. Para esta monografía he seleccionado la línea de investigación denominada Perspectivas y desafíos para el pensar y la praxis en la actualidad. Y la sublínea es Ciudadanía, Paz y Desarrollo. La monografía establece la relación entre la corrupción y el retroceso social en la actualidad. Para encontrar esta relación, se seleccionó el texto de Cortina, Peces, Velasco, Zarzalejos, 1996. Estos son coautores que ven el fenómeno de la corrupción como un hecho muy grave que hay que tratar con urgencia. Y por eso desde un campo de la ética empiezan a hacer estas reflexiones que vamos a relacionar a continuación. El capítulo 1 de esta monografía lo he querido denominar Corrupción y lo he separado por diversos subtítulos. El primero tiene que ver con la definición del término corrupción. Como el texto es una reflexión de varios coautores, voy a resumir la idea principal del concepto de corrupción que tienen cada uno de ellos. La primera reflexión que hacen en el texto está a cargo del periodista y escritor español José Antonio Zarzalejos. Este escritor inicia diciendo que la corrupción ha existido en cualquier régimen y en cualquier lugar, y le da dos ámbitos al desarrollo de la corrupción. Una que tiene que ver con la malversación de fondos públicos y el otro tiene que ver con la apropiación indebida de recursos privados. La segunda reflexión está a cargo del profesor Gregorio Peces Barba. Este coautor enmarca la corrupción solamente en el ámbito público. El profesor Peces dice que la corrupción tiene siempre una dimensión política y supone un reflejo del peso creciente que en todos los países tiene la regulación y el control de los mercados y la actuación de los poderes públicos en el ámbito económico. Entonces, como dijimos, la relaciona directamente al ámbito público. La siguiente reflexión está a cargo de la filósofa Adela Cortina, quien profundiza más acerca de este concepto y en un primer lugar la relaciona con el ámbito público también, pues dice que la corrupción en cierta manera está relacionada con el poder del Estado, pero para profundizar más la lanza a un ámbito general, y es porque el fenómeno de la corrupción, dice, está relacionada con toda la actividad humana en general. Para profundizar más en el fenómeno y el lanzamiento que le hace al ámbito general, Cortina toma el concepto que da el diccionario de la Real Academia Española. El concepto del diccionario dice que el término corrupción se refiere al proceso degenerativo por el que una sustancia empieza a perder la naturaleza que le es propia y a oler mal. Además, Cortina toma dos conceptos claves. El primero tiene que ver con el bien interno de una actividad, que hace referencia al fin propio, como al objetivo de cada actividad humana. Y el segundo aspecto tiene que ver con los bienes externos. Los bienes externos dice que son comunes en todas las actividades humanas y tienen que ver con el dinero, con el prestigio y con el poder. Entonces, Cortina con estos conceptualización quiere sintetizar la conceptualización del fenómeno y termina diciendo que la corrupción de las actividades sociales consisten en cambiar los bienes internos por los bienes internos, o sea, quitar el objetivo principal de la actividad humana para poder acaparar los bienes externos que tienen que ver con el dinero, con el prestigio y con el poder. Y la última reflexión del texto la hace el profesor Demetrio Velasco. De entrada, el profesor dice que la corrupción domina la agenda internacional, pues ya que esta está presente en todos los bandos políticos. Aquí no importa si son de los autodenominados grupos de izquierda o de derecha o de centro, sino que domina toda clase de grupos políticos. A la corrupción estar presente en todos los bandos políticos, dice el profesor que se convierte en una corrupción institucionalizada de gran alcance.
Y aquí es donde empieza el engranaje entre los poderes de una democracia, las economías mixtas y privadas y los medios de comunicación. Bueno, entonces hasta aquí en este primer subtítulo, en este primer punto, se ha presentado la conceptualización del término corrupción y producto de la reflexión de varios coautores del texto seleccionado para esta monografía. El segundo subtítulo de este capítulo primero tiene que ver con las causas de la corrupción. Y aquí empiezo presentando a la filósofa Adela Cortina, que para poder establecer las causas dice que debe haber un vacío. Y se pregunta si este vacío está en el ámbito legal o en el ámbito moral. Y después de hacer la reflexión, entonces ella dice que el vacío es en el ámbito moral. Ella dice que el ámbito legal es necesario, pero entonces este no es suficiente. Para argumentar que el ámbito legal no es suficiente, coloca como ejemplo a Colombia, donde dice que hay una cantidad enorme de leyes y a pesar de eso hay denuncias y casos concretos de corrupción en la rama ejecutiva, en la legislativa, en la judicial, en los ciudadanos de a pie, en los medios de comunicación. Bueno, hace como al estilo de una denuncia grave para Colombia y es precisamente para decir que el ámbito legal no es suficiente. Entonces, por eso para ella el vacío y una de las causas de la corrupción está en el vacío de moral. El profesor Peces Barba ya coloca dos causas más. Una de ellas es la objetividad de los medios de comunicación. Dicen que ellos de pronto anuncian un problema de corrupción, pero no ahondan en las raíces, que le dan un tratamiento simplificado. Y otra causa de corrupción es la interpretación sesgada de las fuerzas políticas de cualquier país y de cualquier bando. Por lo general, estas fuerzas políticas pues no se revisan ellas, sino que siempre están señalando a las demás fuerzas políticas. Cada uno desde cualquier bando cree que la corrupción es de los demás y ellos no se hacen responsables de nada. Y las investigaciones muestran que todos los bandos pues están corrompidos. El tercer punto de este primer capítulo tiene que ver con el planteamiento del problema. Bueno, aquí se tuvo en cuenta que la corrupción es un fenómeno a nivel mundial y que se presenta no solamente en el ámbito público, sino también en el sector privado, en las empresas y en los ciudadanos de a pie. Y como es un fenómeno mundial, pues Colombia no está exento de este tema de corrupción. En el texto escrito se relacionan algunos casos de corrupción que se han presentado en Colombia y que están documentados por periodistas de investigación, como es el caso de Odebrecht, de Reficar, de Agroingreso Seguro, bueno, entre otros. Como este tema es tan amplio, es necesario realizar una reflexión filosófica desde la ética. Y para ahondar en esta reflexión, se considera necesario realizar una monografía en la cual se profundice en la corrupción y el retroceso social. Esta reflexión nos tiene que llevar a dar respuesta a la pregunta que se ha planteado: ¿de qué manera la corrupción y el retroceso social tienen una relación directa desde el punto de vista de la filosofía ética? Una vez planteado el problema está la justificación como cuarto punto de este primer capítulo, y es una justificación muy clara, teniendo en cuenta que Colombia es un país muy diverso, es rico en recursos naturales, en minerales, tiene tierras altamente productivas, hay variedad climática, hay diversidad cultural y lo más importante, la calidad humana que se vive en este país. Con toda esta riqueza no se justifica que en Colombia haya violencia, haya conflicto armado, haya pobreza, haya desigualdad. Y si estos fenómenos se presentan es porque la corrupción lleva a esto. Al darnos cuenta de esto, entonces nos damos cuenta que año tras año hay un puñado de líderes sociales, líderes ambientales, que reclaman los derechos, que reclaman que se garantice un territorio de paz en Colombia y que se garanticen también la protección de los derechos del medio ambiente y los derechos humanos. Esta reflexión de pronto no va a quitar el fenómeno de la corrupción, pero sí va a dejar un mensaje a las nuevas generaciones para que no se vuelvan a repetir los errores y las conductas delictivas que trae el fenómeno de la corrupción.
Al corregir esto, se va a garantizar los derechos humanos, se va a garantizar una vida digna para todos y la protección del medio ambiente. En el quinto punto de este primer capítulo están los objetivos de la investigación. El objetivo general dice que hay que establecer la relación entre la corrupción y el retroceso social a partir del análisis ético-filosófico de la obra de Cortina, Peces, Velasco y Zarzalejos, 1996. Se han establecido tres objetivos específicos. El primero tiene que ver con analizar las definiciones y conceptualizaciones de corrupción presentes en la obra de Cortina, Peces, Velasco, Zarzalejos, 1996. El segundo objetivo tiene que ver con la identificación de los mecanismos mediante los cuales la corrupción afecta el tejido social según la perspectiva ética de Adela Cortina. Y como tercer objetivo es evaluar las propuestas de Cortina 2009, Educar en la Ciudadanía, y de Esponda 2011, sobre una conferencia de Victoria Camps que se titula Educar para la Ciudadanía, para combatir la corrupción y promover el progreso social en la actualidad. El principal logro de este capítulo tiene que ver con conocer desde diferentes puntos de vista el concepto de corrupción como fenómeno delictivo del ámbito público y del ámbito privado. Al terminar este capítulo podemos decir que se logró la meta propuesta, que era dar cumplimiento a la propuesta investigativa del objetivo 1. Gracias por la atención y espero haber cumplido con las expectativas de esta fase 5.